presente documental es un sentido homenaje al cine mexicano de los años 70, a la herencia de una época en que el cine se producía, distribuía, exhibía y veía de una manera muy diferente. Una segunda edad de oro en la que la actividad en los estudios cinematográficos era incesante y el cine mexicano llegaba a todas las pantallas a nivel nacional y a muchas fuera del país. El trabajo de investigación, recopilación y rescate de materiales usualmente desechados, trailers, fotomontajes, cine noticiarios, telereportajes y anuncios publicitarios que se utilizaron en forma íntegra o en recreaciones, ha sido con el afán de participar a las nuevas generaciones de lo que admiraban y contemplaban los espectadores 40 años atrás. En 1970, solo era peligrosa la policía. Los uniformados merodeaban en sus patrullas y los judiciales en autos Falcon oscuros sin placas. 1968 no estaba lejos, y el resentimiento entre jóvenes y autoridades policíacas se recrudecía de numerosas formas. En la cotidianidad, con desconfianzas, en los oficios del amor, con la intimidación y la agresión. Las parejas de adolescentes sorprendidas en abrazos o caricias solían recibir golpes o amenazas. Cuánto dolor y humillación acumulados contribuyeron a la falta de respeto y la hostilidad que los ciudadanos brindaron a las fuerzas del orden. Cuántas personas adquirieron por vez primera la experiencia de saberse víctimas a manos de patrulleros y judas. Cuántos vivieron la necesidad de quebrar el poder, violar las reglas, ridiculizar al sistema y su moral como un acto delicioso de venganza. Nosotros vivimos el inicio de la década de los 70 desde la cárcel. Nosotros salimos de la cárcel quienes éramos miembros del Consejo Nacional de Huelga y que estuvimos como presos políticos durante poco más de 2 años y medio. Salimos de la cárcel en 71, hacia mediados de 71. Mucho de lo que hoy tenemos en términos de una nueva cultura política, de una gran vocación por la democracia y esta actitud vigilante, demandante de los mexicanos y de las nuevas generaciones se comenzó a gestar allí en ese periodo. A raíz del 68, del 2 de octubre del 68, de todo el movimiento en general, no solo de ese día, quedó en los chavos una inquietud bastante efervescente de necesidad de expresarse. Después del 68, pues quedamos una juventud muy resentida, muy aguerrida, un poco sin saber qué hacer. En los años 70, las salas de cine exhibían como aperitivo a la película principal los llamados cortos, formados de avances o trailers de las películas por presentarse, anuncios comerciales, cortometrajes a menudo de interés gubernamental y cine noticiarios semanales como Cine Mundial. Pantalones acampanados, playeras ajustadas, cinturones anchos de hebillas indiscretas, cabello largo, patillas presuntuosas, colores audaces, geometrías obedientes a la mente excitada, calzado vanidoso, perfumes escandalosos, boutiques especializadas en la elegante irreverencia.
La redención de los accesorios sin escrúpulos, emergencia de un ánimo innovador, apetitos de una suerte erotizada, participación de una modernidad por contagio. El comienzo de la década resultaba, porque sí o por creer en las circunstancias, el arranque para otra generación protagónica. La glorieta Chilpancingo como punto de partida para saberse actual. Insurgente Sur para asomarse a los nuevos estilos. Polanco en la presunción sofisticada. La tolerante pasarela de Avenida Juárez. La zona rosa si se apetecía sentirse cosmopolita. El cine es entretenimiento familiar que luego de años de ofrecer pocas novedades ha perdido estimación. Rivalizan en las preferencias la televisión, los toros, el box y el fútbol, que en México celebra su 8º campeonato mundial. El público acude a los cines Manacar, Diana, Chapultepec, Roble, Las Américas, París, que forman el circuito de estrenos y refinamiento. Pagan de 8 a 4 pesos y 10 si acuden al Regis. La clase media y sus vecinos de menos recursos asisten a los cines Estadio, Sonora, de la Villa, Edén, Colonial y Cairo. En 1970, los autocinemas del Valle y Vivero Satélite cobran 20 pesos y llegan los sistemas de proyección en 70 milímetros que darían apellido y edad a las salas Insurgente 70 en la glorieta del metro y Dorado 70 en el primer centro comercial de nuevo estilo en la metrópoli, Plaza Universidad. Ay, cómo los envidio. ¿Qué no tiene un niño? Uno no, tengo 12. El cine que encuentra en los 70. En los 3 primeros años de la década, películas predominantemente de origen estadounidense, cerca del 30% de la cartelera, contra poco más del 17% de filmes nacionales. El público, en especial clase mediero, desaira las películas mexicanas aprisionadas por la repetición de temas y géneros. En diciembre de 1970, Luis Echeverría se convierte en el presidente mexicano número 19 del siglo XX. Poco antes, el 25 de septiembre de ese año, Rodolfo Echeverría Álvarez asume la conducción del Sistema Cinematográfico del Estado y el 21 de enero de 1971 hace público el Plan de Reestructuración de la Industria Cinematográfica Mexicana. En los 6 años siguientes, la mayor parte de la actividad fílmica nacional estará en manos del Estado, una situación insólita para un país de economía capitalista. En 1971, de las 88 películas producidas, 5 son del Estado y 73 de productores particulares. En 1974, del 71 total, 20 son estatales y 41 privadas. En 1976, de las 61 filmadas, 36 son hechas por el Sistema Cinematográfico Oficial y 20 hechas por empresarios privados. Yo creo que el cine de los 70s, el cine de mi generación, está lleno de ejemplos de películas que no llegan a ser buenas, porque no están filmadas con la suficiente soltura, muchas veces con la suficiente serenidad, porque no están bien filmadas, pero que en cuanto a contenidos y en cuanto a lo que querían transmitir, eran películas muy, muy superiores a las que se hacen hoy. Indudablemente ese cine de los 70s, por esa visión social, preocupación social que tenía y que no hemos
resuelto los mexicanos en sí, seguimos con casi los mismos trabas y taras que nos consumen política, social y económicamente. Sigue siendo un cine vigente. Hay dentro de esas películas, casi todas esas películas, casi todas, salvo algunas excepciones, todas son vigentes, todavía la gente las ve. Por esa total libertad de expresión, pues todos nos metimos a, de alguna manera, filmar dentro de la sociedad. Entonces son películas sociales, son películas que tienen un trasfondo ideológico, todas ellas, o la mayor parte de ellas. Digamos, gente combativa, que tenía cosas que decir respecto a nuestro país, y todos en alguna medida u otra lo hicimos. Bueno, yo sostengo que el cine es la mirada de los pueblos. Yo sostengo que el cine es la memoria de los pueblos, y también la mirada. Lecumberri, una tradición de infamia. ¿Regenera o envilece? 4 meses antes que se desocupara el antiguo penal de Lecumberri, se filmó este documental desgarrador, El Palacio Negro. Yo estoy justamente aquí, más que aquí hay causas justas y injustas aquí. Es un testimonio de la realidad que por fin se puede exhibir. Lecumberri, un documento que surge de la realidad. Como 4 horas. ¿De qué hora hasta qué hora se ve? De las 6 a las 10. El castigo sin esperanza de rehabilitación. El Palacio Negro, Lecumberri, un documental sobre la vida en el antiguo penal, filmado por Arturo Ripstein. El cine mexicano de los años 70. La otra edad de oro. Rodolfo Echeverría Álvarez tomó posesión como director general del Banco Nacional Cinematográfico S.A. y presidente de sus empresas filiales. Su plan de reestructuración de la industria cinematográfica mexicana anunciaba una política de diálogo con todos los sectores del cine, una actitud renovadora y de autocrítica a fin de eliminar vicios y rutinas operantes. Combate a la corrupción y la abulia en todos los campos y restablece nuevos sistemas e instituciones para elevar la calidad de las películas y los índices de eficiencia en el manejo de las empresas públicas dedicadas al cine. Es decir, se propuso renovar en los 6 años siguientes los fines y los medios para cambiar la imagen del cine nacional tan deteriorada y tan combatida al comenzar los años 70. El diagnóstico que marcó el plan reconocía que para que funcionara el cine en México existía una estructura administrativa creada y sostenida a altos costos por el Estado. Un grupo de empresarios privados cuyos intereses se basaban en la pronta recuperación y en la máxima rentabilidad, produciendo un cine mercantilista y que aprovechaban las condiciones logradas por los organismos estatales, desde el financiamiento hasta la exhibición. Se observaba una ausencia casi absoluta de logros artísticos en la creación cinematográfica que daba como resultado un producto de mala calidad y con pobre respuesta en el país y el extranjero. Se indicaba que se padecía una aguda crisis en los aspectos artístico, social y económico. Una de las primeras medidas condujo a que el Banco Nacional Cinematográfico, por conducto de compañía operadora de teatros, adquiriera 55 cines de Gabriel Alarcón. Las cosas empezaron a mejorar porque diferentes estilos, pero fueron surgiendo las películas,
fueron surgiendo las películas con la personalidad de cada quien, con el despiste de cada quien, pero se fue creando ese cine mexicano. Fue muy importante el que se quisiera hacer un cine diferente. Bueno, el optimismo que había en todos los cineastas. No, yo creo que hoy se ganaron seguramente muchos que entonces eran jóvenes, ¿no? Se ganaron en ese momento, la gente se empezó a interesar, hubo gente que empezó a ver cine mexicano, y eso creo que fue lo más importante. Entre 1945 y 1972 se produjeron en México 2.408 películas de largometraje, 1.222 en blanco y negro y 1.186 en color. 1.500 cortometrajes fueron de carácter comercial. Ese mismo año, el Banco Nacional Cinematográfico solicita a los productores consideraciones sobre el reglamento para el otorgamiento de créditos. Mientras que aumentaron los costos promedio de producción fílmica, obligando a reducir las semanas de trabajo, aquellas financiadas por el BNC aumentaron el número de semanas. Los organismos fílmicos propiedad del Estado eran el Banco Nacional Cinematográfico, Compañía Operadora de Teatros y los estudios Churubusco Azteca. Eran de propiedad mixta Películas Nacionales, Películas Mexicanas, Cinematográfica Mexicana Exportadora y Procinemex. En este conjunto, el problema común era la debilidad financiera. Rodolfo Echeverría colocó al Banco Nacional Cinematográfico como rector económico de la industria e hizo énfasis en la necesidad de que este organismo contara con un patrimonio suficiente para fortalecer y mantener en actividad a los estudios, para proveer del capital adecuado a las distribuidoras, para construir o adquirir las salas de exhibición que fueran necesarias y para mantener una constante promoción publicitaria. Tiempos distintos. Modelos de aspiraciones hoy censurados. En los años 70 aún había permisividad publicitaria, como en el siguiente anuncio. El plan de reestructuración presentado en 1971 señalaba entre sus objetivos básicos formular un nuevo reglamento de créditos para el Banco Nacional Cinematográfico, reestructurar financiera, administrativa y jurídicamente al banco y sus filiales y promulgar la ley orgánica del banco, reorganizar los sistemas administrativos y contables, renovar y ampliar el equipo de los estudios Churubusco y Laboratorios Azteca, formular y aplicar un programa de producción de cortometrajes entre los estudios y empresas nacionales o extranjeras, y promover la producción de cintas extranjeras en los estudios y laboratorios. Emprender un plan de rehabilitación económica y comercial en las empresas distribuidoras del sistema. Revisar los locales de venta y exhibición para elevar los rendimientos económicos por película y territorio. Procinemex debía aplicar nuevos métodos efectivos y eficaces de publicidad institucional. Para la Compañía Operadora de Teatros S.A., se propuso llevar a cabo un programa de mejoras en la programación de películas nacionales, abriendo potencialmente todas las salas para los productos mexicanos. Lograr mayor productividad y rentabilidad de las inversiones. Construir mayor número de salas cinematográficas en todo el país. Y ejecutar un programa de construcción de salas de arte. También se decidió reimplantar el Ariel y premios en metálico para la mejor producción nacional. Organizar y participar en muestras de las películas nacionales dentro y fuera del país y en festivales internacionales, culturales o simplemente competitivos.
En edificios construidos especialmente, fueron albergados el Centro de Capacitación Cinematográfica y la Cineteca Nacional. Se reimplantó, además, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. El Banco Nacional Cinematográfico, cabeza del sistema cinematográfico en el gobierno de Luis Echeverría, fue favorecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una inversión de 1,000 millones de pesos. Entre 1970 y 1972, la inversión del Estado en el sector fílmico ascendió a 1,500 millones de pesos. El valor total de la rama cinematográfica llegó a 1,725 millones. Representaba 0.4% del valor total de la producción nacional, en tanto el petróleo significaba el 3.4%. La fuerza de trabajo se conformaba de 22,000 personas aproximadamente, 0.8% de la ocupación total del país en el sector servicios. El cine, entonces, contribuyó en más de 200 millones a la balanza de pagos. Los productores privados, sin embargo, habían disminuido su participación en la industria cinematográfica nacional. De 78 películas en 1971, apenas totalizaban 20 en 1976. ¿Cuál fue la última película mexicana que vieron ustedes? La última película mexicana. ¿Cuál? Pues en la televisión nada más. ¿No ven cine mexicano? Pues casi no. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Sí, no son factores, ¿no? Pero en cuanto a la calidad de las películas mexicanas, pues creo que están ahorita en un periodo en el cual de transición, ¿no? En el que no se pueden pedir ni buenas películas ni malas películas, entonces se espera a que hayan mejores películas, ¿no? Radio 620, México. De amor ya no se muere. XEW, la voz de la América Latina desde México. De puntitas. Radio Mundo, México. El plan de Rodolfo Echeverría fue estimular el trabajo de nuevas firmas productoras privadas al estilo de la Marte y Marco Polo. Surgieron entonces Alfa Centauri y Escorpión. Se alentaron producciones fílmicas bajo grupos integrados por trabajadores, artistas y técnicos sin entrar en conflicto con directores del STPC. En 1971 se hicieron 4, un año después, 20. El promedio de filmación en 1971 era de 45 días, con 2,322,000 de costo. En 1972, de 29 días, con 2,570,000. La finalización de las cintas se daba en menos de 6 meses. A lo largo de los 3 primeros años, se produjeron 315 películas. Entre 1970 y 1972, debutaron 10 directores. Se pensaba que si los años 40 fueron la edad de oro de los productores, los 70 sería la de los realizadores. En esta camioneta viaja un agente viajero. 100,000 pesos, un revólver, un machete y 4 desconocidos que pidieron aventón. Llovizna, Aarón Hernán, Salvador Sánchez, Delia Casanova, Amado Sumaya, Silvia Mariscal, Entre la noche,
Los abismos y el miedo, el único testigo de esta ignorada aventura será usted. Llovizna. Usos y hábitos de la modernidad. En los años 70, todavía la publicidad mostraba una ingenuidad como puede verse en este anuncio animado. Presenta sabores que hacen explosión. Porque tienen doble sabor. Sí, Chiclets Adams llevan el sabor por dentro y también por fuera. Por eso, desde el primer instante que los prueba, Chiclets hacen una explosión de sabores. Pídalos en cualquiera de sus 6 sabores refrescantes y diga... ¡A mí! ¡Mis Adams! Oye, Ricardo, ¿sabes cómo se dice en francés el camión mató al perrito? ¿Cómo? Le pupú le mató le guagua. El cine mexicano de los años 70. La otra edad de oro. Miren a estos indios. Son gente buena. Y tenemos que responder ante Dios por ellos. Comprendiendo que en el mundo hay un orden divino, una clase superior a la que pertenecemos. Ya sabemos que para que todo siga igual, es preciso que algo cambie. ¿Y los de la Casa Divina, como los llama usted? Tratan de estorbar nuestra misión, nos colgaremos. Eso es lo que yo llamo medidas drásticas. Como ves, la situación no es muy buena que digamos. Pero no te alarmes, Nico. Ignacio López Tarso, Ana Luisa Pelufo, Pedro Armendáriz, Tina Romero, Blanca Torres, Jorge Balzaretti, Marisa, Ignacio Retes, Lina Montes, Jorge Martínez de Hoy, La Casta Divina, una película de Julián Pastor para Conacine y Daza Films. Nos convertimos en productores de nuestras propias películas. Poníamos en nuestra parte nuestros salarios de guión, de dirección y otros servicios que teníamos, y el Estado ponía el presupuesto de la película y coproducíamos en una diferencia de 25% a 75%. Nosotros teníamos el 25% de utilidad y el Estado se quedaba con el 75%. Y en esa forma hicimos 16 películas. Éramos un grupo muy unido, trabajamos juntos, leíamos los guiones, los discutíamos, los mejorábamos. Nunca nos imponíamos al director en turno. Él iba a decir si lo que le decíamos era para él bueno o no. Pero obviamente el trabajo colectivo elevó muchísimo la calidad de los guiones. Íbamos a los rodajes de los compañeros, compartíamos y a veces inclusive hasta manejábamos la segunda cámara para ayudarnos. Buscábamos locaciones juntos y cuando teníamos el primer corte se lo enseñábamos, nos enseñábamos mutuamente, criticábamos el primer corte, lo trabajábamos juntos. En fin, para mí ha sido una de las experiencias más maravillosas porque verdaderamente logramos tener un alto nivel de quehacer cinematográfico y de comunicación cinematográfica. Los espectadores que acudían al cine en los años 70 podían ver en los cortos ejemplos de un presunto refinamiento.
Y se puede hablar que en los 70s, wow, el cine mexicano se consolidó ante los ojos del mundo, porque no nos cansábamos de ganar festivales, no nos cansábamos de tener muestras del cine mexicano en todas partes del mundo. El Banco Nacional Cinematográfico cambió diametralmente el rumbo de nuestro cine al crear en 1974 la productora estatal CONACINE, Corporación Nacional Cinematográfica. CONACINE, empresa filial del sistema, tiene como objetivos principales servir como reguladora de la producción de películas, elevar la calidad de la producción nacional y promocionar la coproducción del cine mexicano dentro y fuera de nuestras fronteras. Mientras que poco después de comenzar el sexenio, la generalidad de los productores privados dejó de ocupar los estudios Churubusco y el Estado declaraba que se hacía un cine oficial, no oficialista, algunos otros, como Guillermo Calderón, dio inicio a un tipo de cine que aprovechó la tolerancia de la censura ante el uso de las palabras fuertes, el albur, los desnudos y la temática del cabaret popular. En 1974 hace Bellas de Noche y Las Ficheras, dirigidas por Miguel M. Delgado. De otra parte, los programas y personajes exitosos de la televisión privada se prolongaron al cine. Fernando Cortés hizo en 1971 Los Beverly de Peralvillo, con el elenco de la emisión, y Tonta, tonta, pero no tanto, la primera de las cintas con la India María. Entre los géneros que vivieron un dramático declive junto con el melodrama urbano tradicional estaban el western y el de luchadores. De 36 filmes hechos entre 1971 y 1974, no se produjo uno solo en 1976. Sin embargo, los productores privados avivaron el entusiasmo hacia nuevos intérpretes cantantes. Vicente Fernández, que debutó con Tacos al Carbón de Alejandro Galindo, hecha en 1971. José José, que debuta con Buscando una sonrisa de Rubén Galindo en 1971. Antonio Zamora con El agente viajero de Rubén Galindo en 1974 y Pedro Infante Jr. con Un camino al cielo de Arturo Martínez en 1974. El Estado, consciente de la importancia de los medios masivos de comunicación, creó en 1971 el Centro de Producción de Cortometraje, persiguiendo los siguientes objetivos: procurar el mejor aprovechamiento de los fondos del sector público destinados a la información, estimular el cine de difusión cultural y de búsqueda, formar nuevas generaciones de cineastas documentalistas. La producción del Centro de Cortometraje se ha distinguido por su trabajo crítico y creativo, lo que se ha reflejado en los premios internacionales y nacionales con que dicha labor ha sido reconocida. Y pasé al Centro de Producción de Cortometraje de los Estudios Churubusco, que auspiciaba Luis Echeverría a través de su hermano Rodolfo, que era director de cinematografía, y donde pues, tuve grandes maestros como Carlos Velo en la cuestión de cortometraje, y conocí a mucha gente, a Miguel Ibarra, a Pedro Torres, todos esos, y con donde concurrieron también muchos cineastas ya que estaban
filmando 35 milímetros. Por vez primera, los personajes principales que vemos en el cine mexicano no son el macho admirable, la madre sufrida, el padre inobjetable, el joven regañable, el sacerdote canonizable, la pecadora sublime, tan sublime como arrepentida. Sin embargo, se advierte que este cine no gusta ni a las derechas extremas ni a una izquierda maniquea, radical y contraria a un cine de autor. Para asistir solo, en pareja o con familia, la Compañía Operadora de Teatros, S.A., acaba de adquirir Cinematográfica Cadena de Oro, así como un número importante de salas cinematográficas, propiedad de empresas particulares. El Estado también ha financiado la construcción de otras tantas. Acuda, estimado espectador, a los nuevos cines. La década de los 70, cuando ya pudimos filmar y expresarnos, se resume en un cine contestatario, en un cine donde los realizadores y los guionistas tienen una posición crítica frente al tema que abordan y, sobre todo, que las películas tienen que ver con el momento que nos toca vivir en el país que nos toca vivir. Y esto sí es muy importante, porque hoy a la distancia eso es lo que está presente en esas películas que todavía siguen siendo. Todos tenemos un punto de vista crítico sobre los temas que abordamos. Empleados de la Universidad Autónoma fueron linchados esta noche por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa. Como en todos los pueblos hay una iglesia. También aquí el párroco ocupa un lugar importante en la organización social y su influencia es determinante en la vida del pueblo. El padre de a tiro se pone cabrón. Sí, él y la autoridad traen acuerdo. Me quería chingar, basta a creer. Nos trae red al tiro. Oye, esto está de la chingada. ¡Son estudiantes! ¡Son comunistas, te dicen! ¡No, somos empleados! ¡Somos trabajadores! Ahora sí mentas a Dios, cabrón comunista. En 1968, ser o parecer estudiante era más peligroso que ser asesino o ladrón. Inútil negar parteaguas de 1968, que es muy significativo, pero yo creo que la formación personal de orden ideológico de casi todos provenientes de una clase media acomodada, mucho más informada sobre México y su relación con los demás países al exterior, sobre lo que México significaba comparado con los otros países, sobre lo que faltaba en el concepto de justicia social y muchos otros aspectos, hace que todas estas películas tienen, insisto, una base de cuestionamiento y yo lo resumiría de este modo, una actitud testimonial. Querían oír hablar de lo que pasaba en una gran urbe o en un país que estaba transformándose. La generación de cineastas en la cual estoy descuido es la que les aporta pues, Canoa, Longitud de Él, Cascabel, y un montón de películas donde el público mexicano se vuelca abiertamente a verlas. Espero que de cada 1,000 espectadores, 4 o 5, cuando ven la película, compartan esa misma preocupación. Si es así, salí ganando. El cine mexicano de los años 70. La otra edad de oro. La Cineteca Nacional
dependiente de la Dirección General de Cinematografía, se ha convertido en la memoria viva del genio de todos los creadores que hasta el momento han tenido la honrosa misión de hacer la historia del cine. Entre 1977 y 1982, alrededor de un centenar de películas se produjeron al margen de la industria de manera independiente. Destacan Las apariencias engañan, de Jaime Humberto Hermosillo, hecha en 1977 y estrenada, gracias a la censura, 5 años después. Adiós David, Rafael Montero, de 1977. Niebla, realizada por Diego López en 1978. Polvo vencedor del sol, de Juan Antonio de la Riva, filmada en 1978. Amor libre y María de mi corazón, de 1978. Mojado Power, realizada por Alfonso Arau en 1979. Anacruza, de Ariel Zúñiga, hecha en 1978. Y si platicamos de agosto, dirigida en 1980 por Marisa Sistach. Y Ahora sí tenemos que ganar, de Raúl Kánfer, hecha en 1980. Mientras el cine industrial solo permitió la realización a 3 mujeres, el cine independiente además brindó la oportunidad de iniciar su carrera a casi una veintena de directoras. A ver, no, un momento. Mexican laborers earn 10 times less than Americans. You just have to know how to treat them. And that's where I come in. Porque las utilidades de la mina no lo permiten. Los libros dicen otra cosa. La empresa ganó $620,000 la semana pasada. Tony, how would you like to work for me? Doing what? Do you know how to use a gun? Oh, yes. Un pueblo explotado que se convirtió en un pueblo explosivo. Una película de Marcela Fernández Violante con las actuaciones de Yolanda Ciani, Carlos Bracho, Milton Rodríguez, José Carlos Ruiz, Steve Wilensky y la espléndida fotografía de Gabriel Figueroa. Cananea. Veo cómo políticamente fuimos todos cambiando, en que el actor tenía que ir más preparado, tenía que ir con el texto aprendido, tenía que ir con una preparación previa de su personaje, con pláticas previas con el director, que eso antes no lo hacíamos. Y aquí no, aquí sí aprendimos porque sí, algunos directores, casi todos con los que yo trabajé, sí aceptaban sugerencias, sí aceptaban sobre todo sugerencias de lo que tú hacías, ¿no? De tu personaje, de que no tenía que ser todo como ellos dijeran, sino que, espérate, aquí, mira, yo creo que este personaje haría esto, cosa que antes no pasaba. El cine mexicano de los 70 ha hecho que se encuentren diversas generaciones de actores, donde cada quien lo suyo y de acuerdo a lo que el personaje reclama. No veremos, por lo general, caracterizaciones en camisa de fuerza que demeriten la credibilidad. Bien por estas películas, donde podemos admirar a José Alonso, Pedro Armendáriz Jr., Fernando Balzaretti, Arturo Beristain, Héctor Bonilla, Diana Bracho, Gregorio Casal, Delia Casanova, Pancho Córdoba, Malena Doria, Sonia Furió, Salvador Garcini, Ernesto Gómez Cruz, Ofelia Guilmain, Sergio Jiménez, Katy Jurado,
Eduardo López Rojas, Ignacio López Tarso, Enrique Lucero. Leonor Yauzás, Rita Macedo, Gloria Marín, Juan Ángel Martínez, Jorge Martínez de Hoyos, Carmen Montejo, Lina Montes, Ana Ofelia Murguía, Marta Navarro, Claudio Obregón, Manuel Ojeda, Héctor Ortega, Alejandro Parodi, Leticia Perdigón, Rodrigo Puebla, Adalberto Martínez Resortes, Bruno Rey, Patricia Reyes Espíndola, Jorge Humberto Robles, Elena Rojo, María Rojo, Emma Roldán, José Carlos Ruiz, Jorge Rusek, Salvador Sánchez, Héctor Suárez, Gonzalo Vega, Isela Vega y Lucha Villa. Bien por este tipo de filmes donde veteranos y jóvenes enriquecen la fotografía, como Alex Phillips Jr., Jorge Stahl Jr., Gabriel Figueroa, Rosalío Solano y Ángel Godet. Disfrutemos estas obras donde escuchamos el trabajo musical de Joaquín Gutiérrez Heras y Rubén Fuentes. Contemplemos las escenografías de Manuel Fontanals, el talento de los ambientadores Lucero Isaac y Julio Alejandro. Veamos el surgimiento de editores como Rafael Castanedo, en fin, un cine mexicano distinto que respeta y quiere ser respetado. Porque para el nuevo régimen López Portillista, sobre todo para la hermana incómoda del presidente, el cine que hacían lo que hacía la gente en esos años era pues demasiado de mal gusto, para su manera de pensar, y prefería que fuera pues más familiar, más dirigido al público que se había perdido por este cine, si no contestatario, por lo menos inquietado. Pero se heredaron muchos proyectos a los cuales yo todavía tuve acceso hasta que desapareció completamente el cine de Estado, el cine del echeverrismo, por llamarlo, por contextualizarlo en algún lado, y empezó a venirse abajo de tal manera que la producción cinematográfica se fue cayendo, se fue deteriorando. Las películas, ya cuando entraron de nuevo los productores independientes, trataban de hacer un cine con menos dinero, y eso era mucho menos calidad, porque la búsqueda de la taquilla era muy importante. ¿Quién es este nuevo paladín de la justicia? ¿Quién es este defensor de la democracia? Mike. Llámame Mike. En el mes tal del año tal, en una prisión tal, el joven agente policíaco Miguel Contreras sufre un leve accidente profesional. Alejandro Parodi, Sasha Montenegro, Víctor Alcocer, Carlos Cardán, Pepe Nájera, Grace Renat, Delia Magaña y Armando Soto La Marina, El Chicote. Una película de Conacite 2 dirigida por Alfredo Gurrola. Finalizado el período de Echeverría, una de las primeras medidas del nuevo sexenio fue desaparecer Conacite 1. 2 años después, se avisó del propósito de liquidar el Banco Nacional Cinematográfico, que había sido la fuente de poder en el período anterior. La institución resintió el golpe y gradualmente dejó de ser la primordial abastecedora de créditos y finanzas del cine nacional. La producción privada optó
por un cine fácilmente redituable, con temas de risa cómoda y supuestamente audaz en términos de lenguaje y desnudismo. En 1979, intereses ajenos al mismo cine orientaron a RTC para que acusara de fraude por 4.500 millones de pesos a varios funcionarios del sistema cinematográfico estatal. 3 años después, el 24 de marzo de 1982, se incendió el edificio que alojaba la Dirección de Cinematografía y la Cineteca Nacional, cuyo saldo en pérdidas de materiales fílmicos, en acervos de la memoria cultural del país y en deslindes de responsabilidades penales, aún siguen sin precisarse. Todo lo que se ha hecho con el cine de los 70s es, en términos generales, criminal.